Nadie de mi familia vino a la inauguración de mi panadería, ni siquiera mis hijos. En su lugar, fueron a la fiesta de cumpleaños del perro de mi hermana. Justo cuando me preparaba para cortar el pastel, mi teléfono se encendió con un mensaje de un número desconocido. Yo sé la verdad que su familia oculta. Enseguida llegaron 21 llamadas perdidas que me dejaron helada. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Señora, corte el pastel ya. El fotógrafo, un muchacho joven con gorra de béisbol, gritó fuerte. La multitud lo siguió con vítores. Asentí, tomé el cuchillo y me acerqué al pastel cubierto de fresas frescas que había perfeccionado durante toda la noche. Había imaginado la escena de toda mi familia reunida, cortando conmigo la primera rebanada, riendo juntos, orgullosos de mí. Pero ahora, solo estaba yo, perdida entre los gritos de celebración. Coloqué el cuchillo sobre el pastel intentando concentrarme, pero en ese momento el celular vibró en mi bolsillo. Me sobresalté. Casi dejo caer el cuchillo. La pantalla se iluminó. Un nuevo mensaje del mismo número desconocido. Yo sé la verdad que su familia oculta. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué verdad? ¿Acaso mi familia me ocultaba algo? No tuve tiempo de pensar más porque el teléfono volvió a vibrar sin parar. Eran llamadas de mi esposo y de mis 2 hijos, Manuel, Mauricio y Jimena. Una tras otra, 21 llamadas seguidas, como si de pronto recordaran que yo aún existía. Mis manos temblaban, el cuchillo se me resbalaba, a punto de caer al suelo. Camila, mi nieta, me miró con los ojos llenos de preocupación. Abuela, ¿qué pasa? Negué con la cabeza, incapaz de responder, porque ni yo misma entendía. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Y por qué mi familia me llamaba justo ahora, después de haberme dejado sola? Apenas unas semanas antes, yo vivía como en un sueño. Cada mañana me levantaba con la primera luz del alba, me quedaba en la pequeña cocina, pegando una por una las etiquetas en los frascos de mermelada de fresa que había cocinado con esmero durante toda la noche. El dulce aroma de las fresas se mezclaba con el olor a harina de las charolas de conchas de prueba, alineadas con cuidado sobre la mesa. No eran solo panes, eran mi esfuerzo, mi sueño de toda la vida, desde que era una muchacha y observaba a mi madre hornear en aquella cocina vieja del pueblo. Siempre pensé que un día tendría mi propia panadería, un lugar donde toda mi familia se reuniría orgullosa de mí. Me senté a la mesa con un manojo de hojas de papel especial que había escogido con cuidado en el tianguis el fin de semana anterior. Eran gruesas, de un tono crema suave, lisas como seda. Tomé mi pluma de tinta negra y escribí cada invitación despacio, con cuidado, como si estuviera dibujando mi propio futuro. Les invito cordialmente a la inauguración de la panadería Dulce Amanecer, anoté, y cerré cada sobre con un sello de cera rosa, cada gota cayendo como un pequeño destello de esperanza. Imaginaba a mi familia recibiendo esas invitaciones, sonriendo, asegurando que estarían conmigo en ese gran día. Soñé con ese momento tantas veces que parecía estar grabado en mi mente. Esa misma noche, dejé la primera invitación sobre la mesa del comedor, justo frente a Manuel, mi esposo. Él estaba ahí, masticando lentamente el trozo de carne que le había preparado, con los ojos clavados en un viejo periódico. «Acuérdate de venir ese día a la inauguración», le dije, intentando sonar tranquila, aunque por dentro me sentía nerviosa como una niña esperando un elogio. Manuel levantó la vista hacia la tarjeta y apenas asintió, sin decir nada más. Ese gesto fue como una aguja que se me clavó en el corazón. Quise que dijera algo, lo que fuera, que estaba orgulloso, que estaría ahí, pero solo pasó la página del periódico, como si la panadería, mi sueño, no fuera más que un detalle insignificante. Tragué la desilusión y me convencí de que estaba ocupado, de que sin duda estaría ahí, solo que nunca supo expresarlo. Justo en ese momento, Regina, mi nuera, entró a la casa con un frasco de pepinillos en la mano, el platillo favorito de Manuel. Sonrió, esa sonrisa dulce de siempre, y puso el frasco sobre la mesa.
Le traje esto a papá, mamá, dijo con voz suave, casi como una brisa. Cuando sus ojos se posaron en la invitación frente a Manuel, volteó hacia mí con la misma sonrisa. ¿Ya empezó a repartir las invitaciones, mamá? Déjeme repartirle unas cuantas para que no tenga que ir hasta mi casa. Esta noche también veo a Jimena. Se las paso a ella de una vez. La miré y sentí alivio. Regina siempre era atenta. Siempre sabía cómo hacer las cosas más fáciles. Gracias, Regina, le dije, entregándole el montón de invitaciones. Confiaba en que lo haría bien, en que se aseguraría de que toda la familia las recibiera y entendiera lo importante que era para mí ese día. Pero pasaron varios días y no recibí ninguna respuesta de mis hijos, ni un mensaje, ni una llamada. Me senté en la cocina, mirando las charolas de pan de prueba enfriarse poco a poco, con el corazón pesado. Tomé el teléfono y le escribí a Mauricio, mi hijo mayor. En 3 semanas inauguro la panadería, acuérdate de venir. Esperé. Miré la pantalla encenderse, vi la palomita de leído, pero no hubo respuesta. Me dije a mí misma que Mauricio estaba ocupado, que trabajaba todo el día en la fábrica y no tendría tiempo de contestar de inmediato. Pero esa palomita era como un rechazo silencioso, como si estuviera rogando algo que no merecía. Decidí llamar a Jimena, mi hija menor. Siempre pensé que con ella era con quien más cercanía tenía, porque solíamos quedarnos platicando hasta tarde, hablando de sueños y de la vida. Pero cuando mencioné la panadería, su voz al teléfono sonó fría, casi burlona. ¿Hasta ahora se acordó de invitarme, mamá? Me quedé helada, como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté con la voz temblorosa. Pero Jimena solo soltó una risita sarcástica y respondió rápido. Ya, estoy ocupada, mamá, y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono pegado al oído, escuchando el tono largo. ¿Por qué me había dicho eso? ¿Qué hice mal? Revisé cada recuerdo, buscando si alguna vez la lastimé sin querer, pero solo encontré un vacío doloroso. Decidí llevarle yo misma la invitación a mi hermana Teresa. Ella siempre era la ruidosa, la divertida, la que hacía reír a todos. Pensé que estaría emocionada por la panadería, que me abrazaría y celebraría conmigo como siempre. Pero cuando llegué a su casa no estaba. Solo estaba Princesa, su perrita consentida, ladrando sin parar al verme. Unos días después, me crucé con Teresa en el mercado, entre los puestos llenos de verduras y el bullicio de la gente comprando. Corrió hacia mí, con la cara iluminada, y me tomó del brazo. Lola, voy a hacerle la fiesta de cumpleaños a Princesa. Va a estar increíble. Regina organizó todo. Es buenísima para eso. Abrí la boca, lista para hablar de la panadería, de la inauguración, pero ella ya se había volteado, corriendo tras un vendedor que la llamaba. Esa noche, en la cocina, puse la mesa con cuidado. El olor del estofado picante llenaba el cuarto pequeño. Coloqué un plato frente a Manuel y junté valor para recordarle una vez más. Acuérdate de la inauguración de la panadería, le dije, con voz suave pero con el corazón apretado. Necesito que estés conmigo. Manuel estaba ahí, con la copa de vino tinto en la mano, mirando al vacío. Bebió un sorbo, luego asintió, sin decir nada. Me quedé quieta, con el cucharón apretado en la mano, esperando aunque fuera una palabra, aunque fuera una promesa indiferente. Pero no dijo nada, siguió comiendo, como si el sueño que había guardado toda mi vida no mereciera su atención. Me giré, fingiendo limpiar la mesa para ocultar los ojos ardiendo. Me repetí que estaba cansado, que tenía muchas preocupaciones, pero en el fondo lo sabía. Algo no estaba bien. Solo quería que me mirara, que de verdad me mirara, y viera lo mucho que ese día significaba para mí. Al día siguiente, decidí llamar a Mauricio. Me senté en el sillón viejo de la sala, mirando la foto familiar colgada en la pared, todos sonriendo radiantes el día de la boda de Mauricio. Marqué el número. El corazón me latía con fuerza, esperando que mi hijo estuviera tan entusiasmado como yo. Mauricio, soy mamá. Empecé, intentando mantener la voz alegre. ¿Te acuerdas del día? Del otro lado, la voz de Mauricio sonó apresurada, entremezclada con el ruido de papeles, cortando mis palabras. Mamá, estoy en una junta. Te llamo más tarde, ¿sí? Dijo, y colgó antes de que alcanzara a responder.
Me quedé allí, con el teléfono aún en la mano, esperando. 1 hora, 2 horas. Luego todo el día pasó sin ninguna llamada de regreso de Mauricio. Miré la pantalla del celular, con el corazón vacío, y sentí como si me lo apretaran. Mi hijo, aquel al que velé en noches de fiebre, al que le sostuve la mano cuando perdió el empleo, ahora ni siquiera se preocupaba por cómo me sentía yo. Me pregunté si de verdad seguía siendo importante para él. No me rendí. Empaqué unas donas de prueba, las mejores que había hecho, y las llevé a casa de Jimena. Jimena siempre había sido mi consuelo, la que se sentaba a mi lado a contarme sus grandes sueños. Pensé que ella entendería, que querría compartir esta alegría conmigo. Cuando toqué la puerta, Jimena abrió, el cabello recogido en alto, los ojos aún clavados en la pantalla del celular. «Te traje donas», le dije, extendiéndole la bolsa. «Y acuérdate, el martes que viene inauguro la panadería. Ven conmigo, ¿sí?» Jimena echó un vistazo a la bolsa y luego sonrió con frialdad, una sonrisa que me heló por dentro. «Estoy con una entrega encima, lo vemos después», dijo con voz monótona, como si yo le hubiera pedido un favor sin importancia. Me quedé ahí, con la bolsa pesada en las manos, queriendo preguntarle por qué era tan indiferente, pero la boca se me cerró. «Está bien, si estás ocupada, trata de hacerte un espacio», fue lo único que logré decir, antes de darme la vuelta con los pies pesados como plomo. Dentro de mí, una pequeña grieta acababa de abrirse, y temía que se extendiera, dañando a mi familia. En la comida familiar del fin de semana, todos reunidos alrededor de la mesa, una ocasión rara que yo esperaba aprovechar para recordar lo de la inauguración con alegría, respiré hondo, sonreí y empecé. «El martes que viene es la apertura de mi panadería. Quiero verlos a todos ahí». Apenas terminé, Regina, mi nuera, sentada junto a Mauricio, se metió en la conversación con un tono suave pero cortante como cuchillo. «Es solo una panadería pequeña, no hace falta tanto alboroto». Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado en público. Todas las miradas en la mesa se posaron en mí, pero nadie dijo nada. Miré a Regina, esperando una explicación, pero ella solo soltó una carcajada y agitó la mano frente a mí. «Es broma, suegra. Usted siempre exagera todo y arruina la diversión». Esa sonrisa no ocultó la frialdad de su mirada. Vi a Camila, mi nieta, sentada al lado de su madre, levantar la vista hacia Regina y luego bajar la cabeza hacia el plato, apretando la cuchara con fuerza. Yo quise decir algo, pero la garganta se me cerró. Solo asentí, fingiendo que no pasaba nada, aunque por dentro sentí que me estaban sacando de mi propia familia. Unos días después, fui al mercado con una bolsa de frijol negro, todavía dándole vueltas a las palabras de Regina. De pronto apareció Teresa, con su voz alegre de siempre. «¡Lola!», me llamó, corriendo a tomarme del brazo. «El cumpleaños de Princesa ya viene, ¿verdad que te lo había dicho? Regina me sugirió que lo hagamos el martes que viene. No faltes, ya está todo listo. Van a venir Mauricio, Jimena y también Manuel». Me quedé petrificada. La bolsa de frijol casi se me cae de las manos. El martes que viene era justamente el día de la inauguración de mi panadería. Yo miré a mi hermana, tratando de encontrar palabras, pero mi mente estaba en blanco. Ella no sabía, no podía saber, porque yo aún no había tenido tiempo de contárselo. Pero ¿por qué justo el mismo día? ¿Y por qué Regina eligió precisamente esa fecha? Eché un vistazo al puesto de al lado y vi a doña Rosa, mi amiga, comprando verduras. Sus ojos se cruzaron con los míos, llenos de preocupación. Teresa seguía hablando con voz entusiasmada. «Regina es muy buena. Hasta prometió hacerle un pastel a la princesa. De verdad eres afortunada de tener una nuera así». Yo forcé una sonrisa y asentí, pero por dentro sentía un dolor desgarrador. La saludé, tomé mis bolsas y me fui, con pasos pesados, como si caminara sobre arena movediza. De camino a casa, no podía detener el torbellino de pensamientos en mi cabeza. ¿Por qué toda la familia era tan indiferente? ¿Por qué Regina decía esas cosas? ¿Y por qué, justo cuando más los necesitaba, eligieron una fiesta de cumpleaños para un perro en vez de estar a mi lado? Entré a la casa, dejé la bolsa de frijoles sobre la mesa y me senté ahí, mirando la invitación que le había dado primero a Manuel, ahora tirada en un rincón.
Había enviado esas invitaciones a toda mi familia, a quienes amaba con todo el corazón, pero parecían haberse perdido en el vacío. Me dolía, no solo por su indiferencia, sino porque empezaba a dudar de mí misma. ¿Había hecho algo mal con mi familia? ¿Mi sueño realmente no valía lo suficiente para que les importara? Me cubrí el rostro, tratando de contener las lágrimas, pero aún así cayeron, empapando las mangas de mi blusa. El día de la inauguración de la panadería Dulce Amanecer, me levanté cuando todavía estaba oscuro. Me paré frente al espejo, me puse el vestido de flores azules que había elegido un mes atrás, alicé cada pliegue de la tela, como si quisiera borrar con eso las preocupaciones en mi pecho. Me até el delantal bordado con el nombre Dulce Amanecer, el nombre que se me ocurrió en una noche de insomnio, cuando soñar con una panadería era la única luz en medio de mis días cansados. Me miré en el espejo, forzando una sonrisa, pero mis ojos no podían ocultar la tristeza. Hoy era mi día, el día en que esperaba que toda mi familia estuviera a mi lado, aplaudiendo, orgullosos, pero en el fondo algo me decía que no todo estaba bien. Y esa sensación era como una piedra pesada sobre mi pecho. Salí de casa justo cuando aparecieron los primeros rayos de sol. El cielo estaba despejado y el aire fresco. La panadería brillaba bajo la luz de la mañana. El letrero dorado parecía darme la bienvenida. Abrí la puerta y empecé a hornear la primera tanda de conchas, mezcladas con el aroma del café que ya había preparado para los clientes. Poco a poco comenzaron a llegar, en pequeños grupos, reían, hablaban y decían que el lugar estaba bonito y ordenado. «La dueña tiene buen gusto, se ve tan acogedor», exclamó una joven, levantando su celular para tomar fotos del mostrador. Yo asentí agradecida, sonreí, pero a cada rato mis ojos se desviaban hacia la puerta, hacia el camino que llevaba al pueblo. Esperaba ver aparecer a Manuel, a Mauricio o a Jimena. Me imaginaba cómo entrarían, sonriendo, abrazándome, diciéndome que estaban orgullosos. Pero el camino seguía vacío, solo pasaban autos desconocidos, y las 3 sillas de madera que había puesto al frente, con sus nombres grabados, permanecían inmóviles y frías. Rosa llegó temprano, como siempre, con esa presencia de hermana mayor que nunca fallaba. Vestía una blusa blanca sencilla, el cabello recogido en un moño alto, y traía un canasto de flores frescas. «Lola, tu panadería está preciosa», dijo con voz cálida, y enseguida se puso a ayudarme a acomodar las charolas de conchas en el mostrador. «No te preocupes, con que haya clientes ya es ganancia», me consoló, como si pudiera leer la tristeza en mis ojos. Yo asentí, tratando de concentrarme en organizar los panes, pero cuando Rosa miró las 3 sillas vacías junto al podio para cortar el listón, suspiró. No dijo nada más, pero en su mirada estaba la intención de abrazarme, de decirme que entendía lo mucho que me dolía. Yo me giré, fingiendo revisar los frascos de mermelada de fresa, para esconder mis ojos ardientes. Rosa estaba ahí, y al menos no me sentía del todo sola, pero su presencia también me hacía sentir con más fuerza la ausencia de mi familia, de aquellos a quienes más quería, que no estaban. La multitud se hacía cada vez más grande, las voces y las risas llenaban el aire. Un grupo de jóvenes, seguramente de poco más de 20 años, gritó: «Señora, déjenos tomarnos una foto para el check-in». Me llevaron frente al letrero, levantaron sus teléfonos y sonrieron radiantes. Yo me quedé en medio de ellos, intentando forzar una sonrisa, pero sentía el corazón apretado. Miré hacia la cámara y vi mi reflejo, una mujer de más de 60 años, de pie en la pastelería de sus sueños, pero sin nadie de su familia a su lado. «Sonría más, señora», exclamó una muchacha, y yo lo intenté, de verdad lo intenté, pero aquella sonrisa sabía amarga. Quería gritar que no estaba bien, que me dolía, pero solo asentí. Dejé que tomaran la foto, dejé que se divirtieran. Al fin y al cabo, el cliente siempre es lo primero. De pronto, entre la multitud, una figura pequeña se abrió paso con un ramito de margaritas blancas en brazos. Camila, mi nieta, llevaba una gorra que casi le tapaba el cabello, y corrió hacia mí con voz clara. «¡Qué bueno que alcancé a llegar! ¡Felicidades por la inauguración, abuela!». Estuve a punto de romper en llanto. Me lancé a abrazarla con todas mis fuerzas. Camila, con apenas 13 años, había venido sola, justo cuando nadie de mi familia aparecía. «Gracias, mi amor, muchas gracias», susurré con la voz entrecortada.
El ramito en sus manos estaba un poco maltratado, como si hubiera corrido mucho para llegar a tiempo. La miré a los ojos y solté sin pensar. ¿Dónde está tu papá? ¿Tu mamá, tu abuelo, tu tía Jimena? Pero Camila solo sonrió con incomodidad, apretando los labios como si no quisiera responder. No alcancé a insistir porque, desde la casa de Teresa, a unas cuadras de ahí, comenzó a retumbar la música estridente. Ese sonido me atravesó como un cuchillo, recordándome que mi familia estaba allá, celebrando el cumpleaños de la perrita princesa, mientras yo estaba aquí, sola, entre extraños. Rosa recorría la pastelería, saludando a los clientes por mí, ofreciendo agua a los que esperaban su pastel. Hacía todo con suavidad, con naturalidad, como si intentara protegerme de las miradas curiosas. Cuando todo se calmó un poco, se acercó a mí con unas tijeras brillantes en la mano. «Felicidades por la apertura, Lola. Ahora sí, la protagonista a cortar el listón», exclamó con entusiasmo. Miré a Camila, que dejó escapar un suspiro, como si se sintiera aliviada de que yo no pudiera hacerle más preguntas. Negué con la cabeza, tratando de apartar las ideas que me atormentaban. Ese era mi día. No podía dejar que el dolor lo arruinara. Tomé las tijeras, subí al pequeño estrado y con las manos temblorosas corté la cinta roja. Sonaron los cañones de confeti. La multitud aplaudió con fuerza. Observé los rostros desconocidos, las sonrisas sinceras, pero no estaba ninguno de los que yo más deseaba ver. Rosa me dio una palmada en el hombro y dijo con voz cálida: «Todavía nos tienes a nosotras, no estés triste». Le sonreí, me agaché para abrazar a Camila otra vez y sentí en su calor el único sostén en medio de la tormenta que llevaba dentro. «Gracias, gracias, mi vida», murmuré, conteniendo las lágrimas. Pero justo cuando me disponía a cortar el pastel cubierto de fresas, alcancé a oír un murmullo entre la multitud. Una señora, parada cerca del mostrador, le dijo en voz baja a otra: «Seguramente su familia no la valora, por eso nadie vino». Aquellas palabras fueron como una flecha directa al corazón. Bajé la cabeza fingiendo revisar el betún, aunque las manos me temblaban. Quise gritar que no era cierto, que mi familia me quería, que solo estaban ocupados. Pero no pude, porque yo misma sabía que habían preferido el cumpleaños de un perro, antes que el día en que por fin cumplía el sueño de toda mi vida. Ese murmullo fue como un balde de agua fría, apagando la última chispa de esperanza dentro de mí. «Corte el pastel, doña». Los gritos no dejaban de sonar como una canción alegre. Apreté con fuerza el cuchillo, tratando de concentrarme en el pastel cubierto de fresas frente a mí, la crema blanca y suave brillando bajo las luces. Doña Rosa, como una hermana mayor de confianza, se acercó. Colocó suavemente el cuchillo en mi mano, sus ojos llenos de aliento. «Córtalo, Lola. Hoy es tu día», dijo con voz cálida, aunque no pudo ocultar un poco de preocupación. Asentí, forzando una sonrisa, pero las 3 sillas vacías con los nombres de los miembros de mi familia eran como cuchilladas directas al corazón. Vi a Rosa girar, ocupándose de algo en su teléfono. No pensé mucho, supuse que era algo personal, quizá un mensaje para su hijo o alguien más. No quise preguntar. No quería que mi mente se desviara todavía más. Camila estaba justo a mi lado, sujetando con suavidad la orilla de mi blusa. «Ándele, corte, yo le grabo un video», me dijo con su voz clara, pero con una mirada que brillaba como escondiendo algo. La miré y sentí un calorcito en el pecho. «Gracias, Camila», susurré, asintiendo hacia ella. La niña levantó el teléfono, apuntando hacia mí, su sonrisa radiante como queriendo darme fuerzas. Respiré hondo. Apoyé el filo del cuchillo sobre la crema, intentando concentrarme en ese instante. Los flashes de las cámaras de los clientes brillaban, las risas y las voces llenaban el aire, pero dentro de mí, todo parecía hundirse en un silencio pesado. De repente, el celular en el bolsillo de mi delantal vibró con fuerza, un sonido estridente cortando la música de celebración. Me sobresalté, la mano temblando, y saqué el teléfono a escondidas para mirar. La pantalla se encendió.
Un mensaje de un número desconocido apareció claro. Sé la verdad que su familia oculta. Fruncí el ceño, el corazón golpeando como si quisiera salirse del pecho. ¿Qué verdad? ¿Quién mandaba ese mensaje? Miré alrededor, como esperando encontrar al remitente entre la multitud, pero solo vi rostros extraños, sonrisas despreocupadas. El cuchillo en mi mano casi resbaló del pastel, el filo tambaleándose peligrosamente. Una clienta cerca, con el cabello cubierto por un pañuelo rojo, preguntó preocupada: ¿Pasa algo, doña? Rápido guardé el teléfono, sacudí la cabeza y traté de sonar tranquila. No es nada, estoy bien. Intenté ignorarlo, pensando en seguir cortando el pastel, pero el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un timbre de llamada. El sonido estridente cubría la música y los aplausos. Eché un vistazo a la pantalla. El nombre de Manuel parpadeaba. Luego Mauricio, luego Jimena. Una tras otra, las llamadas llegaban sin parar, como si de pronto toda mi familia se hubiera acordado de mí. Durante más de 10 minutos, el celular no dejó de sonar, cada llamada perdida apilándose, sumando 21 en total. Me quedé helada, con la mano temblorosa, el cuchillo suspendido sobre el pastel. Camila, notando lo extraño, se inclinó y susurró: «Conteste, a lo mejor es algo importante». Su voz era suave, pero la preocupación en sus ojos me confundía aún más. Quería contestar, quería saber por qué me llamaban, pero también tenía miedo. Miedo de que lo que escuchara destrozara el poco hilo de esperanza que aún me quedaba. Me giré hacia la multitud, forzando otra sonrisa. «Denme un momento, por favor, discúlpenme», dije con la voz temblorosa. Caminé hacia la esquina de la tienda, donde había menos gente, y acerqué el teléfono al oído. La llamada de Manuel se conectó, pero lo único que escuché fue un ruido de fondo, música alta a lo lejos, y su voz agitada. «Lola, ¿estás en la panadería? Ya vamos para allá». Y de pronto, la llamada se cortó, dejándome parada, paralizada en medio del lugar. Quise preguntar por qué apenas ahora venían, pero solo quedó el tono de línea muerta. En la pantalla vi la lista larga de llamadas perdidas de Mauricio, de Jimena, como si todos intentaran reparar un error demasiado tarde. Volví al festejo. Los clientes seguían aplaudiendo y animando para que cortara el pastel. Me quedé allí, sintiendo como si el piso bajo mis pies se inclinara, con demasiadas cosas que no alcanzaba a comprender. Rosa, notando mi desconcierto, reaccionó rápido, tomó el cuchillo de mi mano. «Déjenme cortar un pedacito para todos», dijo fuerte, con voz alegre, como queriendo desviar la atención de mí. Cortó una rebanada, la puso en un plato y se la dio a una chica joven que la pedía con la mano alzada. La gente aplaudió, celebró, pero yo ya no escuchaba nada. Apreté con fuerza el borde de la mesa, tratando de no temblar mientras los aplausos de los clientes poco a poco se apagaban. Rosa me miraba, llena de preocupación. Yo quería seguir, quería fingir que todo estaba bien, que seguía siendo la dueña radiante de la panadería en su día de inauguración. Pero sentía el corazón apretado, la cabeza girando con el recuerdo de aquel mensaje anónimo y las llamadas insistentes de Manuel, Mauricio y Jimena. ¿Qué era la verdad? ¿Por qué me llamaban ahora, cuando ya estaba aquí, sola, enfrentando el vacío de su ausencia? De pronto, en medio de la multitud, se levantó un murmullo. Alcé la vista y vi a Manuel entrar corriendo, con el rostro pálido y la frente perlada de sudor. Detrás venían Mauricio y Jimena, ambos jadeando como si hubieran corrido un largo tramo. Algunos clientes voltearon sorprendidos, y las voces bajas comenzaron a expandirse. Rosa dejó el cuchillo sobre la mesa y se hizo a un lado, lanzándome una mirada que parecía decirme que me dejaba a mí manejar la situación. Yo me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Estaban allí, realmente allí, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora, cuando ya casi había renunciado a la esperanza? Manuel se abalanzó hacia mí, me tomó la mano con fuerza, la suya temblaba, y habló con la voz quebrada. «Lola, perdóname. Acabo de recibir algo. Quiero explicarte». Lo miré a los ojos,
Esos ojos que me habían acompañado durante 30 años, pero que ahora estaban llenos de pánico y arrepentimiento. Quise apartar mi mano, decirle cuánto me había lastimado, pero me quedé en silencio, esperando. Mauricio dio un paso al frente, aún sin aliento, y me mostró su teléfono. En la pantalla vi una imagen que me cortó la respiración. Un montón de invitaciones arrugadas, tiradas en un bote de basura, con el sello rosa que yo misma había puesto todavía pegado en algunos pedazos de papel. Eran las tarjetas que yo había escrito a mano, preparadas con todo mi cariño y esperanza. Esto es, susurré con la voz quebrada. Jimena se acercó, los ojos enrojecidos, y me enseñó un mensaje en su propio celular. Era una foto de la panadería, con el letrero de Dulce Amanecer encendido, acompañada de un texto. La inauguración sigue en pie. Regina mintió. Sentí que el piso bajo mis pies se desmoronaba. ¿Regina? Mi nuera, en quien había confiado, la que se había llevado las invitaciones con la promesa de entregarlas a la familia. Miré a Manuel, Mauricio y Jimena buscando una explicación, pero en mi interior ya lo entendía. Y esa verdad dolía más de lo que jamás imaginé. Con la voz rota, Manuel apretó mi mano aún más. Regina me dijo que habías cancelado la inauguración, que preferías ir al cumpleaños de la princesa en casa de Teresa y que después harías algo sencillo. Le creí, Lola, porque Mauricio y Jimena también lo dijeron. Me equivoqué. Ahora lo entiendo, después de ver este mensaje. Señaló la pantalla, donde seguía brillando la foto de las invitaciones destrozadas. Sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. Mauricio dio un paso al frente, con la cabeza gacha y la voz apenas audible. Yo también, mamá. Pensé que no querías que hiciéramos bulla, que no querías que fuéramos. Pero fue Regina quien nos mintió. Lo miré, recordando al niño que alguna vez abracé, al que enseñé a amarrarse los zapatos, ahora parado frente a mí con los ojos llenos de remordimiento. ¿Pero acaso el remordimiento podía borrar el dolor que me habían causado? Jimena corrió hacia mí, me abrazó con fuerza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Perdóname, mamá, sollozó. Regina me dijo que tú no querías que yo viniera, que te daba miedo que te molestara, que te hiciera pasar vergüenza en tu día importante. Yo le creí. Por eso hace unos días te hablé con mala cara. Abracé a Jimena. Sentí su cuerpo temblar en mis brazos, pero dentro de mí la tormenta no se calmaba. Quería consolarla, decirle que todo estaba bien, pero no pude. Sus palabras fueron como otra puñalada, hiriendo más la herida que ya sangraba. Regina, a quien había considerado como a una hija, en quien confié de todo corazón, no solo me engañó, sino que además logró que mi propia familia me diera la espalda. Los clientes empezaron a murmurar, miradas curiosas se dirigían hacia nosotros. Rosa, rápida como siempre, hizo señas para que se alejaran y llevó a algunos hacia el mostrador de pasteles, distrayéndolos. Ella siempre sabía cómo protegerme, incluso en momentos así. Manuel se volvió hacia Rosa, inclinó la cabeza. Gracias, Rosa, por estar con Lola cuando nosotros no estábamos. Su voz sonó grave, llena de gratitud. Miré alrededor y vi a Camila detrás, todavía con el celular en la mano, como si hubiera grabado todo el tiempo. La niña me sonrió, una sonrisa suave pero llena de consuelo. Yo le respondí con un leve asentimiento, luchando por no derrumbarme. Me giré hacia Manuel, Mauricio y Jimena, mis seres más queridos, que ahora estaban ahí, con el rostro pálido y cargado de arrepentimiento. Pero yo no podía sonreír, ni fingir que nada había pasado. Respiré hondo, con la voz temblorosa pero firme. Ahora ya vieron la verdad. El dolor más grande no es que no vinieran hoy, es que prefirieron creerle a alguien más antes de preguntarle una sola vez a su madre. Al terminar, el ambiente en la tienda se volvió denso. Los murmullos de los clientes, la música de fondo, todo parecía apagarse, quedando solo el silencio pesado entre nosotros. Manuel bajó la cabeza. Mauricio apretó fuerte los puños y Jimena se aferró a mi ropa, como si temiera que yo desapareciera. De repente, desde la puerta, una figura conocida apareció,
Teresa, mi hermana, cruzó la calle apresurada, todavía con el sombrero de papel rosa brillante en la mano, seguramente el que había preparado para su perrita princesa. Su cara estaba desencajada, el cabello despeinado, nada que ver con la alegría habitual. «Lola», gritó, corriendo hacia mí y tomando mis manos como si temiera que me apartara. «No sabía que hoy era la inauguración de tu tienda». Regina no me dijo nada, al contrario, me sugirió que organizara la fiesta de cumpleaños de princesa hoy. Hace un rato, cuando todos se alborotaron por el mensaje, fue que me enteré. Su voz temblaba, los ojos llenos de angustia, como si temiera que yo la culpara. Retrocedí un paso, aún tomada de su mano, pero en mi cabeza seguía retumbando la música fuerte que venía de su casa hacía apenas unos minutos. Esa música era el recordatorio de que toda mi familia había elegido estar allá, en lugar de aquí conmigo. La miré, tratando de encontrar palabras, pero la garganta se me cerró. ¿De verdad no sabías?, pregunté en voz baja pero cortante, incapaz de ocultar el dolor. Teresa bajó la vista, dejó caer los brazos, el sombrero de papel se desplomó en el suelo. «Yo solo quería reunir a la familia para pasarla bien, Lola», murmuró casi en un susurro. «¿Quién iba a pensar que esto terminaría así?». Miró a Manuel de reojo, buscando apoyo. Manuel la interrumpió enseguida, con voz grave pero firme. «No fue culpa tuya, Teresa. Todo lo planeó Regina». Sus palabras fueron como un martillazo, destruyendo la última pizca de duda en mí. Regina, mi nuera, a quien alguna vez traté como hija, no solo me había engañado a mí, sino que arrastró a toda mi familia en su plan. Los clientes en la tienda empezaron a hablar más fuerte. Algunos que estaban cerca susurraron: «Esto sí que es un buen drama». Yo lo escuché, y cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón. Rosa, con su rapidez de siempre, enseguida llevó a un grupo de clientes al mostrador de panes, invitándolos en voz alta a probar las conchas recién horneadas. «¡Ánimo! Todos prueben el pan. Está calientito», dijo con voz alegre, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que estaba tratando de calmar el ambiente, protegiéndome de esas miradas curiosas. La miré con gratitud, aunque también con tristeza. Ella estaba ahí, desde la madrugada, mientras mi familia, las personas que más amaba, me habían dejado sola. Jimena me jaló de la mano. Su vocecita era un ruego. «Mamá, perdónanos, confiamos en la persona equivocada». Tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas le corrían por las mejillas. La abracé, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos. «No tienes que pedir perdón», le dije, pero la voz se me quebró. Quería consolarla, quería decirle que no la culpaba, pero la verdad es que me dolía demasiado. Me giré hacia Teresa, intentando hablar con calma. «Ahora lo único que necesito es que de verdad confíen en mí, hermana, que crean que hice todo lo posible, que esta panadería no es solo un negocio, sino el sueño de toda mi vida». Mauricio, que había estado callado todo el tiempo, se acercó, me puso la mano en el hombro. Asintió, sin decir nada, pero ese gesto fue como una promesa silenciosa. Nos juntamos, abrazándonos ahí mismo frente al listón de inauguración. Manuel me estrechó en sus brazos, Jimena rodeó a los dos y Mauricio se colocó a un lado, apretándonos fuerte. Los últimos cohetes de papel tronaron dentro de la tienda, mezclándose con los aplausos y vítores de los clientes. Ellos nos miraban, sonriendo, como si presenciaran una reunión familiar llena de calor. Yo sentí el amor de mi familia, pero el dolor seguía ahí, como una cicatriz abierta. Le sonreí a Camila, que estaba detrás, con el teléfono en la mano, sus ojos brillando al vernos unidos, pero mi sonrisa no pudo tapar las preguntas que me carcomían por dentro. ¿Quién había mandado ese mensaje anónimo? ¿Quién había enviado la prueba de las invitaciones destrozadas? ¿Y por qué Regina me había hecho esto? Unos días después de la inauguración, la panadería todavía olía a harina y fresas, pero mi corazón seguía pesado. Estaba detrás del mostrador, limpiando una por una las charolas, tratando de concentrarme en el trabajo para acallar las preguntas que giraban en mi cabeza. Esa tarde, los clientes se fueron dispersando. La luz dorada entraba por la ventana, iluminando el local con una calma suave. Decidí cerrar temprano,
preparé una caja de pan recién horneado, aún tibio, para llevárselo a Rosa. Ella había estado conmigo todo el día de la apertura, sin quejarse, sin una mirada de curiosidad. Quería agradecerle no solo por lo que hizo entonces, sino porque era la única que me había hecho sentir que no estaba sola. Caminé por la callecita que llevaba a la casa de Rosa, a unas cuadras de la panadería. La brisa de la tarde era fresca, pero mi pecho seguía cargado como con una piedra encima. Toqué la puerta llamando: «Rosa, soy yo, Lola». Nadie contestó. Probé girar la perilla y me sorprendió que la puerta no estuviera cerrada. «¿Rosa?», volví a llamar, entrando a su pequeña sala. Olía a café recién hecho, había una taza todavía llena sobre la mesa, pero lo que me detuvo en seco fue un montón de papeles arrugados en el sofá. Me acerqué, la mano temblándome al darme cuenta de que algunos tenían restos de cera rosa, la misma cera con la que yo había sellado cuidadosamente las invitaciones de la inauguración. Era mi letra, esos trazos negros que yo había dibujado con tanto cuidado, ahora arrugados, tirados como basura. Sentí que el corazón se me apretaba, como si alguien lo estuviera estrujando con fuerza. Todavía estaba atónita cuando Rosa salió del baño, con el cabello mojado y la camisa blanca arremangada. Me miró, luego miró el montón de papeles en el sofá y sus ojos se llenaron de un sobresalto fugaz. «Lola», empezó, pero enseguida suspiró y se sentó en la silla frente a mí. También pensé en ocultarlo para siempre, pero de todas formas ya lo viste. Mereces saber la verdad. Su voz era grave, sin el tono alegre de siempre. Me senté, con las manos aún apretando la caja de pan dulce, esperando, aunque por dentro ya empezaba a sentir miedo. ¿Qué verdad más podía haber? ¿Acaso no había visto suficiente ya? Rosa respiró hondo y comenzó a contar. Unas semanas antes de la inauguración, fui al mercado y me encontré a Regina junto al bote de basura en la esquina. Ella tiró allí un montón de papeles, con movimientos rápidos, como si temiera que alguien la viera. Me dio curiosidad, me acerqué y vi las invitaciones con el sello de cera rosa. Reconocí de inmediato tu letra, Lola. No eran tarjetas compradas, eran las que hiciste con tus propias manos. Las recogí, no por meterme en lo tuyo, sino porque sabía lo importantes que eran para ti. Sentí que me faltaba el aire. Esas invitaciones que había escrito con todo mi corazón, con la esperanza de reunir a mi familia, Regina las había tirado a la basura sin pensarlo 2 veces. Quise preguntar por qué, pero la garganta se me cerró. Solo pude mirar a Rosa, esperando a que siguiera hablando. Se detuvo un momento, con la mirada perdida, y luego continuó. Días después, me encontré con Camila en el callejón cerca de tu casa. La niña estaba allí, dudando, como si no se atreviera a entrar. Le pregunté, y fue entonces cuando confesó. Había escuchado a su mamá, Regina, hablando por teléfono con cada uno de los de tu familia. A Manuel le dijo que cancelaste la inauguración porque ibas al cumpleaños de Princesa, que después harías algo pequeño. A Mauricio le aseguró que no querías ruido, que no hacía falta que fuera toda la familia. Y a Jimena le dijo que tenías miedo de que te molestara, de que te arruinara tu día especial. Camila escuchó todo, pero no se atrevió a contártelo porque temía que su mamá se enojara. Me quedé inmóvil, apretando la caja de pan dulce hasta que los dedos se me pusieron blancos. Regina había mentido, palabra por palabra, todo calculado para dejarme fuera de mi propia familia. Pero lo que más dolía era que mi familia le creyó, que nadie me preguntó, que nadie dudó. Rosa siguió, con voz firme pero serena. Camila y yo decidimos callar, no decirte nada antes, porque temía que te destrozara el corazón. Esperamos al día de la inauguración y entonces yo, usando otro número de teléfono, envié fotos de las invitaciones arrugadas a Manuel, Mauricio y Jimena, con un mensaje que decía que la celebración seguía en pie. También te mandé a ti un texto anónimo, aquel de «Yo sé la verdad que tu familia esconde». No quería que pensaras que estabas completamente sola ese día. Me quedé boquiabierta, mirando a Rosa, esa mujer que en silencio había estado detrás de mí, acercándome de nuevo a mi familia. ¿Por qué hiciste eso, Rosa?
Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué me ayudaste tanto? Rosa sonrió, una sonrisa triste pero cálida. Porque eres mi amiga, Lola. Te vi sudar y llorar por esa panadería. No podía permitir que estuvieras sola en el día más importante de tu vida. Sus palabras fueron como una brisa suave que calmó un poco la herida en mi pecho, pero también me hicieron querer llorar. Me levanté, caminé hacia ella y la abracé fuerte, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Gracias, de verdad, gracias, susurré con la voz entrecortada. Gracias a ti y a Camila. Ese día no estuve completamente sola. Rosa me dio unas palmaditas en la espalda, sin decir nada, pero en su abrazo entendí que me comprendía, que siempre estaría allí. Me quedé sentada, mirando el montón de invitaciones arrugadas sobre el sofá, con el corazón todavía dolido pero un poco más ligero. Rosa y Camila, dos personas que nunca imaginé, habían estado protegiéndome en silencio, mientras que mi familia, a quienes más amo, sin querer me había lastimado. Tomé una caja de pasteles, la puse frente a Rosa y le dije en voz baja: «Pruebe, la hice especialmente para usted». Rosa sonrió, abrió la caja y en ese instante sentí que un poco de luz regresaba a mi corazón, aunque fuera solo un destello, en medio de la oscuridad de los últimos días. A la mañana siguiente me levanté con una sensación pesada pero firme. No podía dejar que las preguntas sobre Regina siguieran persiguiéndome. Necesitaba enfrentarla, necesitaba escuchar de su propia boca por qué me había herido, por qué había herido a toda la familia. Le mandé un mensaje citándola en un café pequeño cerca del mercado, donde había mesas de madera viejas y el aroma del café recién tostado inundaba el lugar. «A las 10 de la mañana mamá te espera», escribí, con un tono breve, sin mostrar emociones. No estaba segura de qué esperaba de ese encuentro. ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿O simplemente la oportunidad de sacar todo lo que me estaba pesando en el alma? Pero sabía que tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por toda la familia. Llegué temprano, me senté en una mesa escondida en la esquina, con la mano apretando la invitación arrugada que Rosa había recogido de la basura. El sello de cera rosa todavía estaba ahí, como un recordatorio de los días en que había preparado todo con tanto cuidado, de las ilusiones que se habían roto. Regina llegó puntual, con una blusa azul clara, el cabello recogido y el rostro frío. Se sentó frente a mí, dio un sorbo a su café y miró hacia la ventana, como si evitara mi mirada. El ambiente entre nosotras era tenso, como una cuerda a punto de romperse. Yo guardé silencio, la observé, esperé. Pero ella no dijo nada, solo volvió a tomar otro sorbo de café, mientras sus manos jugaban nerviosas con la taza. Puse la invitación sobre la mesa, justo frente a ella, y con voz tranquila pero firme pregunté: ¿tienes algo que explicar? Regina se sobresaltó, abrió los ojos de par en par, la taza casi se le cayó de las manos. Miró la invitación y luego me miró a mí, tartamudeando. Yo no sabía. Su voz temblaba, pero en sus ojos vi un destello de pánico, como si supiera que ya no podía escapar. No dije nada más, solo saqué mi celular y le mostré el mensaje anónimo que Rosa había enviado a Manuel, Mauricio y Jimena, con la frase clara: «La inauguración sigue en pie. Regina mintió». Después deslicé la pantalla y abrí el video que Camila había grabado el día de la inauguración, la escena de mi familia reuniéndose, cuando cada uno confesaba que había sido engañado por Regina. Las imágenes de Manuel agachando la cabeza, Jimena llorando en mis brazos, Mauricio murmurando una disculpa. Todo estaba ahí, evidente en la pantalla. Regina se quedó inmóvil, apoyó la frente sobre la mesa y de pronto rompió en llanto. Sus sollozos resonaron en el silencio del café, haciendo que algunos clientes voltearan a mirar. «Mamá, usted ya lo sabe», dijo entrecortada, con la voz ahogada. «Yo vengo de una familia pobre en el campo. Toda mi juventud sentí que me menospreciaban al casarme con Mauricio. Él es hijo de una mujer fuerte, capaz, como usted. Cada vez que intentaba hacer algo, siempre me comparaban con usted. Siempre decían que usted lo hacía mejor, que usted era más capaz». Me quedé callada, escuchando cada palabra, como si me arrastrara a un rincón oscuro de su alma.
Nunca había pensado que yo fuera la razón por la cual Regina se sentía menos, pero ahora empezaba a comprender. Se secó las lágrimas y continuó, con la voz aún temblorosa. Cada vez que usted opinaba sobre la familia, sobre cómo criar a Camila, yo lo sentía como una humillación, como si no fuera suficiente, como si nunca fuera suficiente a sus ojos. Yo la veía como un símbolo de control, siempre por encima de mí, siempre siendo la mujer admirada por todos. Sentí que el corazón me dolía. Yo solo quería ayudar, compartir la experiencia de una madre, pero resulta que mis palabras inocentes habían sido como cuchillos en su orgullo. Con el tiempo empecé a compararme con usted, continuó Regina mirando la mesa. Me daba miedo que ya no me necesitaran, que todos solo la buscaran a usted. Cuando supe que iba a inaugurar la panadería, yo tuve envidia. Temí que todo el pueblo la alabara, que me olvidaran, que solo la vieran a usted como la mujer más admirable. Me quedé quieta, tratando de digerir cada palabra. Regina había planeado organizar la fiesta de cumpleaños para la perra princesa de la señora Teresa, justo el mismo día de mi inauguración, para atraer la atención de toda la familia. Yo solo quería que ellos estuvieran allí, conmigo, para sentirme importante, dijo, con la voz casi suplicante. No pensé que llegaría tan lejos, solo quería que me necesitaran más. Sus palabras fueron como un corte, dolían y me llenaban de rabia al mismo tiempo. Entendía su inseguridad, pero eso no podía justificar que tirara mis invitaciones, que mintiera a toda la familia y me dejara sola en el día más importante de mi vida. Respiré hondo, la miré directo a los ojos y con voz tranquila pero firme le dije: los celos no pueden ser una excusa para arruinar el día más importante de tu madre, Regina. No solo me engañaste a mí, también heriste a toda la familia, Manuel, Mauricio, Jimena, incluso a Camila. ¿Has pensado cómo se sentirán ellos cuando sepan la verdad? Regina temblaba. Me tomó de la mano con lágrimas corriéndole por las mejillas. Perdóname, mamá. Yo no pude controlarme. Solo quería que se alejaran un poco de ti, nada más, para sentirme necesaria. No quise nada peor que eso. Créeme, mamá. Miré su mano, temblando sobre la mía, y sentí una mezcla de dolor y decepción que me desgarraba por dentro. Quería creerle, pero esa confianza se había hecho pedazos el mismo día de la inauguración. Retiré suavemente mi mano y hablé con claridad. Si quieres recuperar la confianza de todos en esta familia, tienes que disculparte en público. No solo conmigo, con todos. Debes ir a terapia, aprender a enfrentar tus inseguridades. Y desde hoy, debes respetar los límites entre tú y yo. Yo no soy tu enemiga, Regina. Ella asintió. Las lágrimas seguían cayendo, pero no dijo nada más. Me levanté, puse un papelito sobre la mesa, la dirección de un consultorio psicológico cerca de la iglesia que ya había buscado antes. ¿Sabes lo que tienes que hacer?, dije, y me di la vuelta para salir del café. La campanita de la puerta sonó detrás de mí, como cerrando un capítulo doloroso. Caminé por la calle de regreso a la panadería, con el corazón todavía pesado. Entendía a Regina, entendía sus heridas internas, pero no podía perdonarla tan fácilmente. Ella me había hecho daño, había confundido a toda la familia, solo por sus propias inseguridades. Pero en medio de ese dolor, también vi un rayo de esperanza. Si Regina realmente cambiaba, si aprendía a enfrentar sus miedos, quizás nuestra familia encontraría la paz de nuevo. Alcé la vista al cielo, el sol aún brillaba, y me prometí que seguiría adelante, no solo por la panadería, sino por mí misma, por las personas que amo y por los límites que necesitaba levantar para proteger mi corazón. Unos meses después de la inauguración, la panadería Dulce Amanecer ya era parte de la vida cotidiana del pueblo. Cada tarde, el olor a pan recién horneado y a mermeladas se esparcía por el aire, atrayendo a los clientes de siempre. Desde adolescentes que venían a tomarse fotos para sus redes sociales hasta abuelas que compraban pan para sus nietos. Yo estaba detrás del mostrador, limpiando las charolas, y sentía cómo la tranquilidad poco a poco regresaba a mi vida, aunque la herida de aquel día seguía latente.
Había aprendido a vivir con ella, como con una cicatriz vieja. No desaparece, pero ya no duele igual que antes. Pero esa tarde, mientras la luz del sol entraba por el ventanal, una silueta familiar apareció en la puerta y me dejó inmóvil. Regina estaba allí, con una blusa blanca sencilla, el cabello recogido en una coleta baja y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Me miró, luego recorrió la panadería con la vista y con voz baja dijo: «Mamá, quiero comprar una caja de pan». Asentí sin responder. Fui detrás del mostrador y saqué la caja con las conchas que ella solía preferir. Pero mientras las estaba empacando, Regina se acercó, con la voz entrecortada. «Mamá, lo siento, estoy yendo a terapia como me dijiste. Sé que estuve mal. Te pido una oportunidad para empezar de nuevo». Sus palabras fueron como un viento helado, removiendo los recuerdos dolorosos de la inauguración. Me detuve, la miré, vi sus ojos brillando de lágrimas, ya sin la frialdad del día en el café, pero también sentí dentro de mí esa distancia, esa frontera que había levantado para protegerme. Algunos clientes en la tienda guardaron silencio. Sus miradas curiosas se dirigieron hacia nosotras. Yo salí, puse la caja de pasteles sobre la mesa frente a Regina y con voz pausada pero clara dije: «Te perdono, Regina, pero la confianza hay que construirla desde cero. Nada podrá ser como antes de inmediato. Tienes que entenderlo bien». La miré directo a los ojos, no para reprocharle, sino para que comprendiera que perdonar no significa olvidar. Regina apretó los labios, asintió, hizo una leve reverencia y tomó la caja de pasteles antes de irse, con pasos lentos como si llevara una carga pesada. Yo me quedé allí, mirándola alejarse, con una mezcla de alivio y tristeza. Quería creer que cambiaría, pero también sabía que el camino por delante no sería fácil, ni para ella ni para mí. De pronto, desde detrás del mostrador, Camila salió corriendo y me abrazó fuerte, con su voz cristalina. «Abuelita, eres la mejor. Mi mamá ya no me regaña cuando hablo de ti. Ya no es como antes». Solté una carcajada, la abracé con fuerza, sintiendo en su calor como un rayo de sol que me calentaba el corazón. Camila, con su sonrisa radiante y su corazón puro, siempre fue la luz en mis días oscuros. «Gracias, mi niña querida», susurré mientras le acariciaba el cabello. En ese instante sentí un poco de esperanza, de que quizá nuestra familia estaba empezando a sanar, aunque lentamente. Unos días después, la hermana Teresa pasó por la tienda, con esa sonrisa luminosa tan propia de ella. «Lola, quiero apartar pasteles para la reunión familiar de la próxima semana», dijo con su voz fuerte y luego soltó una carcajada. «Esta vez nadie se va a atrever a dejarte fuera, y si alguien lo hace, lo saco de la casa a patadas». Reí de buena gana, por primera vez en mucho tiempo sintiendo alivio al escuchar sus palabras. La hermana Teresa, con su alegría y despreocupación, siempre sabía cómo quitarme un peso de encima. Le envolví una pequeña caja de pasteles de regalo y le dije en voz baja: «Gracias por seguir siendo tú». Ella me guiñó un ojo, me dio un fuerte abrazo y se fue. Justo en ese momento, Manuel entró a la tienda, cargando una bolsa de verduras recién compradas en el mercado. Me miró, sonrió y tomó mi mano, con voz baja pero firme. «Siempre estaré contigo, Lola. No dejaré que nadie vuelva a dividir a nuestra familia». Sus palabras eran como una promesa, sin adornos, pero llenas de sinceridad. Lo miré a los ojos, vi que aún había culpa, pero también vi el amor que me tenía, aunque se hubiera nublado en los días pasados. Le apreté suavemente la mano y asentí, sin decir nada, pero sabiendo en mi interior que poco a poco estaba abriendo mi corazón otra vez. Miré alrededor de la tienda, clientes haciendo fila, el aroma de los pasteles inundando el aire, Camila ayudándome a colocar una nueva bandeja y la hermana Teresa saludándome con la mano desde la puerta antes de irse. Nunca me había sentido más feliz, no por la tienda llena, sino porque veía a mi familia, aunque extraviada, poco a poco encontrando el camino de regreso. Pensé en Regina, en sus palabras, en el recorrido que tendría que hacer para recuperar la confianza. Pensé en Manuel, en Mauricio, en Jimena, quienes sin querer me habían hecho daño, pero también habían vuelto,
habían pedido perdón e intentaban enmendar sus errores. Y pensé en Rosa, en Camila, las que estuvieron a mi lado en silencio, sin otro motivo que la amistad y el cariño verdadero. En ese momento comprendí que una familia puede perderse, pero el amor auténtico siempre encuentra la forma de regresar. Perdonar no significa olvidar, sino elegir continuar, con límites claros para proteger la paz de una misma. Me quedé detrás del mostrador, viendo a los clientes reír, escuchando la voz alegre de Camila contando historias, sintiendo la mano de Manuel aún entrelazada con la mía. Sabía que la cicatriz en mi corazón seguía ahí, pero también sabía que era lo bastante fuerte para seguir adelante, reconstruir lo que se había roto y volver a amar, aunque con un corazón precavido. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.